teníamos que tenía para mostrarles es algo de manejo reproductivo. Esto no tiene tanto que ver con la nutrición, sino con un poco con el diagnóstico de anestro nutricional, sí, y con algo de manejo de lo que hemos evaluado como para tratar de preñar esas vacas que llegan con bajo estado corporal y para tratar de mantener lo que preñez final, no solo preñez final, sino aumentar el porcentaje de preñez cabeza, como decíamos, que es el objetivo principal. En los últimos años no hemos apoyado, normalmente el anestro nutricional se detectaba primero haciendo estado corporal, viendo que un porcentaje de vaca tenía un porcentaje alto de vacas flacas, o por debajo de 3, más del 50%, eso te define una situación crítica y bueno, el anestro en general no se diagnosticaba, se tomaban medidas, pero sin mucha precisión. Lo que nos aporta últimamente el ecógrafo es justamente hacer un manejo más de precisión, ¿no? Un manejo individual de cada vaca, donde yo les decía que una vaca de estado corporal 2 tiene un 50% de probabilidad de preñez, porque el 50% está ciclando y el 50% no está ciclando. Entonces, la única forma de saberlo es haciendo un diagnóstico individual. Esto sin duda que es digamos, una de las alternativas de manejo más finas, en donde uno ya trata vaca por vaca, y como le decía el ecógrafo, realmente nos ha solucionado este tema. ¿Qué es lo que miramos con el ecógrafo? O sea, en realidad el anestro antiguamente no, todavía hay gente que lo sigue haciendo, lo sigue diagnosticando por palpación rectal, ¿no? Se puede, o sea, un veterinario palpando puede ver si una vaca está con un cuerpo lúteo o tiene una estructura ovárica con folículos grandes o si está en anestro, porque tiene un ovario mucho más chiquito donde no se palpan folículos. El ecógrafo te da un poco más de precisión, si se quiere, y nos permite, ya les digo, detectar con más exactitud cuál es la situación reproductiva del rodeo. Entonces, en general, cuando estamos por iniciar el servicio y tenemos una condición crítica, lo que normalmente hacemos es llevar la vaca a la manga y empezar a ecografiar, ¿no? No sé si en todos los casos a todas las vacas, pero en muchas veces por lo menos hacemos una ecografía de lo que es vaca flaca, ¿no? Para ver en qué condición está y ahí empezamos a apartar, a clasificar. Normalmente hacemos una clasificación en 3 grupos. Tenemos la vaca que está en anestro profundo, que tienen folículos con esta estructura, como la que ven acá a la derecha, folículos de menos de 10 milímetros. Ustedes saben que un folículo preovulatorio es un folículo que tiene por lo menos más de 10 milímetros. Un folículo de menos de 10 milímetros, estos los que están acá en esta imagen son de 5 o 6 milímetros, es una vaca que está lejos de reiniciar su actividad sexual, ¿no? En el medio tienen lo que llamamos anestro superficial. ¿Por qué le decimos anestro superficial? Porque no hay estructura de cuerpo lúteo, o sea, significa que la vaca todavía no ovuló, pero tiene folículos grandes, fíjense, estos son los folículos preovulatorios, ya de más de 10 milímetros. Y a la izquierda tienen la vaca que ya está cíclica. Esta estructura es de un cuerpo lúteo, es una vaca que ya ovuló, lo cual indica que está en condiciones de quedar preñada. Entonces, normalmente, de acuerdo a la proporción de vacas que encontramos en cada una de estas categorías, son las decisiones de manejo que tomamos cuando estamos en una condición crítica. Ya le digo, normalmente estos diagnósticos se hacen 45 días posparto. Antes, hacer una ecografía en una vaca antes de los 45 días por ahí no tiene mucho sentido porque todavía está en el periodo de recuperación del tejido uterino y ovárico y es muy difícil que esté ciclando. Entonces, normalmente esperamos 45 días de que ha parido la cabeza y todo lo que es estado corporal igual o superior a 3 en general va directo a servicio. Las que están por debajo de 3, ahí normalmente es donde hacemos la ecografía y tratamos de tener una
digamos, un diagnóstico, como le decía, más específico. Las que son cíclicas, bueno, acá depende un poco el tipo de tratamiento que vayamos a hacer, que ya ahora les enumero cuáles son las opciones, pero miramos qué proporción hay en cada grupo, ¿no? Las alternativas para mejorar la fertilidad postparto, sacando lo que es tratamientos nutricionales, yo les puse estas 4. Una destete temporario, 48 horas, que es sacarle el ternero a la vaca durante 48 hasta 72 horas. Esa alternativa del destete temporario, la verdad que se probó en la década del 80, hubo un montón de trabajos que hizo el grupo de Alberio en Balcarce, y no se vio un efecto importante en lo que se buscaba, que era sacar la vaca del anestro. Sí hubo efecto en algunos casos de vaca con estado corporal casi llegando a 3, con lo cual es una herramienta que con los años se fue descartando. Incluso se probó hay varios ensayos de protocolos de IATF combinando el destete temporario y no, en algunos casos ha resultado positiva, pero en otros no, o sea, bastante variable. Lo que es mocheta o destetador, que esta es la mocheta plástica que impide que el ternero mame, es algo que digamos, que se probó muchísimo. Hay mucho dato uruguayo y mucho dato de Corrientes, de Mercedes Corrientes. Hay un grupo que trabajó mucho en este tema. Es poner el destetador durante 10 a 14 días para evitar que el ternero mame, y eso es suficiente estímulo como para que la vaca reinicie su actividad sexual. Después están los tratamientos hormonales, que son muy similares a los que se usa o sea, puede ser con IATF o sin IATF. Si va sin IATF, el protocolo cambia un poco, pero no tanto. Y por último, el destete precoz, ¿no? Digamos, yo diría que están ordenadas en cuestiones de impacto de menor a mayor, y en cuestiones de complejidad también, de menor a mayor, ¿no? El destete precoz, si bien es la herramienta más potente que tenemos, ¿no?, para que una vaca arranque a ciclar, desde el punto de vista operativo, es la más compleja y de costos también, ¿no? Ahora les muestro algunas, bueno, siempre flashing nutricional, digamos, todas estas alternativas funcionan, digamos, en menor o mayor medida, siempre y cuando la vaca esté ganando peso, ¿no? Sobre todo las dos del medio, lo que es mocheta y tratamiento hormonales, son alternativas de manejo que dependen, digamos, su impacto depende mucho de que la vaca esté ganando peso. Ya si tengo una vaca que está flaca, pero su futuro en cuanto a nutrición es incierto, digamos, normalmente nos vamos a un destete precoz. Estos son los primeros ensayos que hicimos con el uso de dispositivos. Esto arrancamos en 2005. Nosotros, la verdad que había muy poca información en ese momento y lo veíamos como una alternativa interesante porque desde el punto de vista práctico es mucho más sencillo que cualquier otra alternativa. Poner un dispositivo con progesterona a una vaca, son 2 encierres, no tenés que apartar el ternero no pierde peso. La verdad que con el tiempo también los dispositivos se han ido reduciendo muchísimo los costos. Hoy un tratamiento completo capaz que va a valer, no sé esta temporada, pero no va a valer menos de 1 kilo de carne, o 1 kilo de carne, a lo sumo. Y bueno, fíjense, el primer ensayo que hicimos fue en Maipú, en un campo que se llama Los Tigres. Fíjense, acá tuvimos un grupo control que tenía estado corporal al inicio del servicio 2.7, para el final del servicio el estado corporal fue 3, la preñez, hicimos por ecografía a los 30 días de servicio, fue del 85, la preñez final del 96, bueno, un estado corporal no muy bueno, pero con una primavera buena. Este grupo quedó sin ningún tratamiento y se preñó bien. Este grupo, fíjense que lo dejamos de control 2, que es un grupo de vacas flacas, está corporal 2 al inicio del servicio. Fue una primavera muy buena, porque terminaron con 3.1, preñez a los 30 días 30%, preñez final 60%. O sea, en este grupo, sin hacer nada, preñez 60%,
a un grupo le pusimos un dispositivo intravaginal con progesterona, nada más que el dispositivo. Fíjense que logramos ya preñeces del 60 en los primeros 30 días y 83 de preñez final. Es una preñez mucho mejor que la del control, pero sin llegar a ser una preñez ideal. Y cuando usamos el dispositivo más Novormón es el nombre comercial de la gonadotrofina coriónica equina, hay varias empresas que lo producen. Es una hormona que la verdad que tiene un impacto súper interesante porque favorece el desarrollo folicular. Normalmente cuando aplicas Novormón llegás a la ovulación con folículos de mayor tamaño, tenés cuerpo lúteo de mayor tamaño que producen más progesterona y en general tenés mayor tasa de preñez de ese folículo que se ovuló, ¿no? Y tenés una más estabilidad. Reducís bastante la mortalidad embrionaria, o sea, cuando haces la ecografía a los 30 días, en general tenés mayor preñez. Fíjense que cuando combinamos dispositivos más Novormón, que es lo que hacemos normalmente en los tratamientos, estos reproductivos, llegamos al 92%. En definitiva, bueno, algo práctico, requiere 2 encierres, pero con muy buen impacto a un costo muy bajo, ¿no? Les muestro también, ese año dijimos, bueno, esto es un golazo, los tratamientos, esto, la verdad que funcionan bárbaro, no miran bien, lo probamos en el año 2008, que fue el año de la sequía. Teníamos como 400 vacas en anestro medidas por ecografía. Dijimos, bueno, vamos a probar una combinación de drogas. Ahí probamos benzoato al inicio, con SG al retiro, combinando benzoato y SG. Bueno, probamos un montón de cosas. Les resumo lo de este gráfico. En realidad fue en 2008. La vaca estaba complicada al inicio del servicio. Y durante el servicio no mejoró, al contrario, fue cayendo porque vino esa sequía muy intensa y el resultado fue que el tratamiento hormonal no funcionó. Fíjense, el control preñez 64%, mejoramos un poco en este grupo, pero no hubo diferencia. Fíjense, claramente, cuando tenés un año crítico y no hay panorama de mejora en la condición corporal de la vaca durante el tratamiento, lo ideal es irse a un destete precoz. Seba, perdón, en la diapositiva anterior era protocolo de benzoato también. En el anterior no usamos benzoato. No. Después empezamos a usarlo, digamos, un protocolo que usamos normalmente para sincro cuando van a servicio natural. Es 2 centímetros de benzoato al inicio, junto con el dispositivo intravaginal, con progesterona, y a los 7 u 8 días retiramos el dispositivo, ponemos cipionato, 1 centímetro, y no ponemos prostaglandina. En general son vacas que están en estro, no tienen cuerpo lúteo. Si llegan a estar ciclando, algunas, lo que genera es celos más concentrados, entonces prostaglandina, que encima es bastante cara, es la mitad del costo del tratamiento, la sacamos directamente. Bien. Y ponemos al momento del retiro SG, ¿no? Gonadotrofina coriónica equina. Ese es el tratamiento estándar que se usa. Siempre aclaramos que lo que hacemos es aumentar un poco el porcentaje de todos. En algunos casos hemos usado el 3%, no ha dado resultado, pero normalmente lo ideal es para salvar cualquier problema que puedas tener con algún toro, porque son 4 o 5 días de celos muy concentrados en los que necesitas en general mayor porcentaje. En lo posible tratamos de aumentarlo. ¿Hasta cuánto? La verdad que no hay mucho dato de ello, pero con un 4, 5, 6% de toro en general hemos andado bien. Este es uno de los pocos trabajos que hay americanos sobre eso, sobre porcentaje de toros cuando se sincroniza y se hace servicio natural. Bueno, acá hablan de un 6% de toros como un valor interesante. Igual no probaron más. Lo que pasa es que, digamos, son ensayos complicados, pero hay una falta de información con respecto a eso. Pero la verdad que son, como les digo, tratamientos que funcionan muy bien. Nosotros estamos viendo que hay en muchas situaciones en esta zona nos encontramos con vacas que están flacas, pero que ya se viene la primavera, que ya llueve. La vaca normalmente en los primeros días de noviembre, si cae una lluviecita, se recuperan de una forma increíble. En una semana, 10 días,
Cuando hacemos los tratamientos ves el cambio de estado corporal, es increíble cómo mejoran. Si lo combinás con estos tratamientos, funciona bien. Ahora, hiciste el tratamiento y no hay panorama de mejora de lluvias ni de mejora de oferta forrajera y no va a funcionar. O sea, directamente va precoz. Destete temporarios, un ensayo clásico de mi directora de tesis de línea Uruguay. Ella probó el destetador enlatado durante 7, bueno, se puede hacer de 7 a 14 días, en este ensayo se hizo durante 14 días. Acá lo probó en 3 categorías, en vaca con estado corporal 2,5, en vaca de segundo servicio, que es una vaca crítica, en 2,5 y en vaca de segundo servicio en 3. Recuerden que la vaquillona de segundo servicio necesita medio punto más de estado corporal para estar en su condición óptima. O sea, siempre buscamos un estado corporal de 3,5, ¿no? Entonces, una vaca de segundo servicio en estado corporal 3, y bueno, hasta ahí, le falta un poquito. El enlatado o el tratamiento hormonal, fíjense que en este caso el enlatado funcionó bien. Segundo servicio, con estado corporal 3, preñé hasta el 90, versus el control 61. Pero segundo servicio, con estado corporal 2,5, ya más complicada, mejoraste porque duplicaste la preñez, pasó de 20 a 40%, pero te quedás corto. O sea, sin duda que hay que hacer algo más, y ese algo más es un destete precoz, ¿no? Para la vaca, en 2,5 también, de 58 pasaste al 82, está bien. O sea, en general decimos vaca que está en estado corporal 2,5, con un panorama de algo de pasto, vamos a enlatado o tratamiento hormonal. Los enlatados, la verdad que lo dejamos hacer. ¿Por qué? Porque requiere 2 encierres igual y es un trastorno el manejo de la mocheta. En muchos casos se pierden, hay distintas marcas, depende del tamaño del ternero. Hay un porcentaje que puede ser del 20 hasta el 30% de esas mochetitas plásticas de que se caen. Y la desventaja más grande es que el ternero se pierde unos 10 kilos. Pueden ser entre 8 y 12 kilos que pierda durante el periodo que tiene la mocheta puesta. Según cómo viene el verano, la lactancia, esos kilos se recuperan en algunos casos, en otros no se recuperan. Y digamos, es un costo oculto que tiene la técnica, que es bastante alta. Si perdés 10 kilos de ternero, la verdad que hoy en día es un bolazo. Prefiero irme a un tratamiento hormonal directamente. Hemos probado también combinaciones. En el momento que pones el dispositivo, también le puedes poner la mocheta al ternero, y la verdad que no nos generó una diferencia. O sea, vimos cambio a nivel hormonal y en perfiles de metabolitos, niveles de glucosa e insulina en sangre, de la vaca, vimos algunos cambios, pero la verdad que en el porcentaje preñez, cabeza, no vimos un efecto de la combinación de ambos. Pero sí que funciona, digamos, desde el punto de vista práctico, está bueno en el momento que pones la mocheta, poner el dispositivo. Cuando retirás la mocheta, lo único que la haces a los 7, 8 días, retiras la mocheta, retiras el dispositivo. Bueno, y esto muestra lo que es el destete precoz, ¿no? Fíjense, acá está bueno porque se hace destete precoz a los 70 días del parto en vacas de segundo servicio con estado corporal 2. O sea, segundo servicio, estado corporal 2, sin duda es una vaca que va a destete precoz. Pero bueno, acá se dejó un control que se previene en un 12%, un destete temporario, fíjense que es lo que le decía que ya prácticamente no se usa más, 6%, dispositivo. Fíjense que se genera mucho celo, que es un celo farmacológico, digamos, pero ese folículo que ovula es de reducido tamaño, deja un cuerpo lúteo de reducido tamaño que produce muy bajo nivel de progesterona, y en general no llega a lograr una preñez, ¿no? Fíjense que es muy baja, y el destete precoz, 88% de celo, 71% de porcentaje de preñez. Hay varios trabajos que están interesantes y que sí que funciona, que es combinación, ¿no? En el momento que le sacás el ternero a la vaca, pones el dispositivo también. Combinar con o sin IATF, también esa es una buena alternativa. El destete precoz con un tratamiento hormonal. Pero bueno, no quería irme mucho con esto, simplemente comentarles cuáles son las alternativas, y como resumen de este capítulo, dejarles la idea de que
Sin duda que hay que, digamos que el diagnóstico de estado corporal previo al servicio, o entre el parto y el servicio es clave, y trabajar, por lo menos, empezar a trabajar unos 15, 20 días antes de que inicie el servicio, con alguna de estas alternativas también es una buena opción como para no perder preñez cabeza, o no perder o preñez final en los años que vienen complicados. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta con respecto a eso, si no ya pasamos a otro tema. Preguntas, chicos. Y grandes. Pasamos, si no, igual de esto les dejo información porque hay varios ensayos, y si quieren ver más en detalle protocolos, tenemos para pasarles info de eso. Pasamos a lo que es nutrición durante la gestación, impacto en la descendencia. Esto sigue un poco la lógica de trabajo que hemos seguido nosotros, ¿no? Cuando detectamos que uno de los puntos críticos en la cría es el estado corporal al parto, empezamos a trabajar en lo que es cómo mejorar la preñez. Después nos dimos cuenta que también la nutrición tenía importancia por cuestiones asociadas al desarrollo fetal y al desarrollo post-nacimiento, ¿no? Postnatal. Esta es una curva típica de crecimiento de campo natural de Cuenca del Salado. Fíjense que tenemos, bueno, pico de crecimiento en noviembre, fíjense la barra que muestra la variación que tenemos en los pastizales, en nuestros pastizales, ¿no? Lo cual genera una dispersión altísima, no tanto en los meses de invierno, pero bueno, está claro que a partir de abril, mayo, junio, julio y hasta agosto es cuanto menor crecimiento de pasto tenemos, y es donde en general se dan las restricciones, ¿no? Ha habido mucho trabajo hecho por ahí de otras zonas evaluando los efectos de la restricción durante digamos, fuera de esa etapa, pero nosotros creemos que sin duda que es la más crítica. Mayo, junio, julio, que en general coincide con los últimos 3 meses de la gestación. Nosotros tenemos la mayoría, digamos, últimos 3 meses ahí, mayo, junio, julio, y partos en agosto, ¿no? Normalmente con servicios de 15 de octubre a 1 de noviembre, la mayoría de los partos están entre el 15 de julio y el 20 de agosto, o hasta final de agosto, les diría. Entonces, decimos que en general la restricción en nuestros rodeos, o cuando vemos la vaca flaca en nuestro rodeo, en general justo son los últimos 3 meses de gestación, que encima son meses en donde los requerimientos van aumentando, porque va creciendo el feto y se acerca el momento del parto, ¿no? Como le decía, en 2008 aparecieron los primeros trabajos en animales domésticos, pero en la década del 80 empezaron a aparecer los primeros trabajos relacionando programación fetal en medicina humana, ¿no? Lo que originó toda esta teoría fue la hambruna holandesa que se generó hacia el final de la Segunda Guerra Mundial por un bloqueo nazi. Prácticamente toda Holanda quedó en una situación de restricción de alimentos, y había un montón de mujeres gestando que tuvieron sus hijos durante la guerra o posguerra, y que sufrieron esta subnutrición maternal, alterando el desarrollo y el crecimiento de sus hijos. Lo que se evaluó casi 60 años después de esa restricción en hijos de madres que habían sufrido este bloqueo, se observó que en esas personas había mayor incidencia de obesidad, de diabetes de tipo 2, de hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Todo esto generó la teoría de lo que es la programación fetal y el impacto, en principio, en los primeros trabajos, el impacto de esa restricción sobre el desarrollo de algunas enfermedades en humanos. En animales domésticos, los primeros trabajos empezaban a hablar de que una subnutrición durante la gestación genera un retardo en el crecimiento fetal. Eso se traduce en menor crecimiento postnatal, en menor eficiencia de conversión, o sea,
menor desarrollo del aparato digestivo, por lo tanto menor eficiencia de conversión, cambios en la composición y calidad de la carne, menor desempeño reproductivo, si dejamos terneras o terneros para recriar para propia reposición, se empezaba a observar un retardo en el desarrollo reproductivo y un incremento en el riesgo de enfermedades y mortandad perinatal. Algo que siempre me interesa, me gusta reflexionar es que el 30 o 40% de la vida de un novillo transcurre en el vientre materno. O sea, fíjense que un novillo capaz que se faena con 18 meses de edad, o menos incluso, en algunos casos con 15 meses, y ese animal pasó 9 meses durante su vida en el vientre materno. Esto remarca la importancia que puede llegar a tener la nutrición que en general, digamos, el cambio de enfoque es este, ¿no? Estamos alimentando, en general pensábamos en alimentar una vaca solamente para preñarla, pero nunca pensamos que estamos alimentando una vaca que está gestando un ternero, y digamos, lo importante es que durante las gestaciones cuando se definen el desarrollo de los órganos en general, de la mayoría de los tejidos, ¿no? La maduración de cada... Sebastián, ¿sí? perdóname, te hago una consulta. Digamos, en cualquier etapa de la gestación, digamos, obviamente es importante la nutrición, pero hay etapas que es más importante, digamos, no sé, en el primer tercio, por una cuestión de desarrollo de distintas funciones y órganos. Sí, mira, en general, lo que es primer tercio, todo lo que es desarrollo reproductivo se asocia más a la primer mitad, te diría más que primer tercio. Primer mitad de la gestación es cuando se define el número total de folículos primordiales, digamos, todas las cuestiones reproductivas se definen un poco más ahí. Ahora vamos a ver todo lo que es tejido muscular y adiposo, que eso lo vamos a ver en detalle, que es más segunda mitad, segunda mitad te diría. Desarrollo del tejido muscular, el número total de fibras musculares se define ahí, y el tejido graso ya vamos a ver que depende de la ubicación anatómica, pero en algunos casos es importante durante la gestación, en otros es más importante post nacimiento. Pero digamos, los que nos interesan a nosotros, que son por ahí desde el punto de vista reproductivo, es primera mitad, te diría, desde el punto de vista muscular, segunda mitad, y tejido graso, el más importante, que es el marmoreo, es a partir del nacimiento. Cuando se define el número total de células que tiene el tejido. Bueno, además ahora lo que les voy a mostrar es ahora una secuencia de ensayos que hicimos sobre distintas situaciones en donde suplementamos vacas para tratar de corregir deficiencias energéticas o proteicas durante el último tercio de gestación. Y vamos a ver impacto en el ternero, y también vamos a ir viendo situaciones y situaciones en las que necesitamos suplementar, y opciones de suplementación también, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, ¿no? Tratando de, a la vez, solucionar la cuestión de aportar proteína o energía según lo que haga falta en los rodeos y viendo el impacto, pero a su vez tratando de ver la forma en que suministramos, que es tan importante como el hecho de suministrar en sí, ¿no? La forma de encontrar alternativas prácticas al suministro de suplementos, sobre todo en rodeo de cría, es uno de los grandes desafíos que hoy todavía tenemos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar suplementación con concentrados, suplementación diaria, vamos a ver algunos ensayos, concentrados, suplementación discontinua, bloques para lamer, urea. Sobre esto prácticamente no hemos trabajado. Hay algunos ensayos, pero no del tipo de programación fetal. La verdad que los dejamos sobre el bloque para lamer, si quieren después hablamos un poco, pero nosotros lo hemos dejado de usar. Suplementación líquida con melasas más urea y concentrado del libitum con limitador de consumo. Digamos, son las opciones que hemos estado evaluando. Primer ensayo que les muestro es Chacra Manantiales en Chascomún, año 2008, empezamos a trabajar con esto, hace ya unos cuantos años.
Acá hay un sistema de cría intensivo en donde la vaca en el invierno pasa consumiendo silaje de planta entera de maíz con pastoreo por horas de avenas o raigrases. En este caso, este año fue avena, ¿no? Acá lo que hicimos fue 2 grupos. Un grupo durante los últimos 3 meses de gestación le dimos al 100% de su requerimiento, a otro grupo lo restringimos a la mitad, le dimos el 50% de los requerimientos, que en ese caso eran 4 kilos de materia seca. Estas eran las vacas, allá atrás tienen la avena que estaban pastoreando por horas. 4 versus 8 kilos, 8 kilos eran el 100% de los requerimientos según el NRC y el 50% eran 4 kilos de materia seca. Fíjense que las vacas arrancaron en los últimos 3 meses con estado corporal 3,1, llegaron al parto 3,3, las que estaban bien alimentadas, y 2,7 las que estaban restringidas. Fíjense, peso al nacer, obviamente la vaca restringida tuvo terneros más livianos, en este caso 2 kilos más livianos por la restricción. Y no solo eso, sino que una vez que parieron las vacas, en todos los ensayos que les muestro, cuando la vaca pare, se va a comer en general un recurso que está reservado, ¿no? Un recurso de buena calidad. En este caso, la vaca parió y se fue a comer, no me acuerdo si era en un campo natural normalmente. Fíjense que las ganancias de peso fueron distintas. 714 gramos versus 673, son ganancias bajas, pero fue un año, 2008, fue un año de sequía, como les decía hoy, y los pesos al destete, que fue un destete bastante anticipado, 159 versus 148. ¿Tá? Son 11 kilos de diferencia por haber, 11 kilos de diferencia en el destete por haber suplementado, digamos, por haberle dado un mejor nivel nutricional a la vaca durante los últimos 3 meses de gestación. No solo la diferencia en el peso al nacer, sino que a su vez diferencia en la ganancia de peso durante la lactancia con vacas consumiendo lo mismo durante la lactancia. ¿Ah? Después también evaluamos sorgo diferido. Sorgo diferido tuvimos, en general, ahora yo diría que se ven cada vez menos, pero fue una técnica que se utilizó mucho durante varios años, genera mucho volumen de forraje, con pastoreos frontales, pero con una pérdida de calidad y sobre todo de nivel de proteína bastante alta. En la medida que avanza el invierno, la proteína te puede caer de un 11% hasta un 4 o 5%, entonces lo que probamos es suplementación proteica en estos sistemas, que decíamos, tenemos buen volumen, pero la calidad es mala, están restringidas en el nivel proteico. Vamos a ver qué pasa si suplementamos los últimos 3 meses de gestación con proteína. En este caso fue 1,6 kilos de pellet de girasol a un grupo de vacas y el otro grupo de vaca control, solamente diferido. ¿Qué logramos? Siempre cuando suplementás con proteína, hay pilas de ensayo de esto, mejorás el consumo de sorgo porque mejorás la tasa de digestión, aumenta la tasa de pasaje, aumenta el consumo y el aprovechamiento del forraje. En el potrero en general ves menor remanente de diferido y hay un cambio bien notorio en las bostas. Fíjense, el estado corporal al parto en estos grupos fue 2,4 versus 2,7. Acá hicimos ciclicidad. A los 45 días posparto encontramos 38% de la vaca ciclando versus 18%. O sea, 20 puntos más. O sea, suplementando durante la gestación tenés un efecto en el desarrollo fetal, pero a su vez tenés el efecto positivo, como decía anteriormente, en el estado corporal en el momento del parto y en el reinicio de la actividad sexual. Tenés, en general hablamos de un 20 puntos más de vaca cíclica a los 45 días. En cuanto al ternero, lo que encontramos, ese hijo de vaca suplementada con proteína, que pesó 7 kilos más al nacer no tomamos peso, pero sí tomamos al destete, 7 kilos más el ternero hijo de vaca suplementada, con una ganancia casi de 50 gramos más por día, también durante la lactancia. Después también evaluamos, también con idea de mejorar la calidad de la dieta de la vaca durante el invierno, evaluamos alternativas más prácticas. Mucha gente nos decía, está bárbaro suplementar con proteína, pero yo, en campo de cría, con dificultades por ahí en invierno para acceder y demás, andar dando de comer todos los días,
es una complicación, entonces empezamos a hacer combinaciones de sorgo diferidos con avenas, con la idea de pastorear también en forma frontal, ¿no? La avena en este caso no se volvía a pastorear, se hacía un solo pastoreo, se dejaba acumular. Bueno, acá también comparamos dos grupos, uno solamente sorgo diferido y otro con 50% de sorgo y 50% de avena, en ese formato como se veía en la foto, y probamos esta alternativa también, en donde sembramos en diagonal y comíamos así, como están las flechitas en ese sentido, donde al principio comemos el sorgo cuando, digamos, arrancamos en mayo, cuando el sorgo, o en abril, cuando el sorgo tiene mejor calidad, aprovechamos mayor proporción de sorgo y menos de avena, la avena la dejamos acumular, y en la medida que avanzamos frontalmente, la proporción de avena va aumentando, y la de sorgo va disminuyendo, ¿no? Como para lograr una dieta equilibrada igualmente, pero mejor que en la otra situación. Otra alternativa también que hemos probado es incorporar, y esto se usa cada vez más, ahora incluso con la siembra con drones, se está difundiendo muchísimo la altina o el dron o la siembra al voleo con avión de raigrases o avenas sobre maíces. También es algo que permite mejorar muchísimo la calidad de los diferidos. Se están usando bastante, no solo para crías, sino para recrías también. Como resumen de estos trabajos en los que incorporamos verdeos a sorgos o maíces diferidos, les dejo estos datos. En general, cuando metés una combinación con verdeo, mejorá el aprovechamiento del sorgo, en este caso el sorgo. Fíjense que cuando combinás, aportás proteína y el consumo de fibra aumenta, por lo tanto los remanentes que quedan o el porcentaje de aprovechamiento, la inversa, es mayor, ¿no? Y fíjense el porcentaje de preñez de esos rodeos, 88% en el grupo que consumió sorgo solo y 93% en el grupo que consumió sorgo más avena durante los últimos 3 meses de gestación. A partir del parto, siempre las vacas fueron a comer todas lo mismo, un campo natural reservado o alguna pastura. Peso al nacer, no hubo diferencia. En general, cuando suplementamos con proteína, no hay diferencia en el peso al nacer. Muchos me preguntan esto, que es, bueno, no, meto proteína, se desarrolla mucho el feto, ¿puedo llegar a tener problemas de distosia? La verdad que no, nunca. No lo vimos nosotros y no se ve en la bibliografía internacional, digamos. Un problema de distosia por darle de comer proteína a la vaca. Tengan en cuenta que acá estamos trabajando con vacas subnutridas y llegamos a peso, con suerte llegamos a peso óptimo al momento del parto. No estamos hablando de vacas que llegan gordas al parto y que puedes tener una distosia por exceso de gordura, por un tamaño excesivo del ternero. No, estamos tratando de cubrir los requerimientos básicos. Entonces, distosia no existe. Cuando suplementás con proteína, el cambio de peso de la vaca no es tan marcado, entonces tampoco no hay un cambio marcado en el peso del ternero al nacer, pero lo interesante es que después, en la medida que avanza la lactancia, se marca la diferencia de peso, ¿no? Fíjense en este caso, 193 kilos versus 206 kilos por haber combinado sorgo con avena durante los últimos 3 meses de gestación. Otros trabajos que hicimos también fueron con suplementación discontinua. Esto es en Nebraska, lo que les comentaba hoy, en el oeste de Nebraska, que tienen esta situación, ¿no? Pasto de muy mala calidad, zonas de bajos pasto de muy mala calidad, con clima bastante más frío que el nuestro, con vacas en esa condición en el invierno pariendo, o esta situación también. Maíces de muy alto rendimiento que dejan mucho volumen de rastrojo que se aprovecha en el invierno con esas vacas. Entonces, en general, acá la deficiencia es de proteína, hay buen volumen de pasto, lo que se aporta es proteína para mejorar la digestión de esa fibra. Y en Estados Unidos, sobre todo acá en Nebraska, tienen mucha experiencia con lo que es suplementación discontinua. Acá lo que se hace es suplementar lunes, miércoles y viernes
con un concentrado proteico. Hay mucho desarrollo en cuestión de concentrados para que esa proteína que vos aportás sea de lenta degradación y, digamos, el día que no le aportaste, por lo menos tengan algo de proteína del día siguiente. Bueno, nada, es un detalle, simplemente siempre les muestro cómo se suplementa ahí con una tolva en una camioneta, en una F-150 creo que, o 250. Con una tolvita se tiraba ese pellet, que es una cantidad, o sea, equivalente a 0,5 kilogramos por día de ese concentrado proteico, que tiene 42% de proteína bruta. Hay muchos ensayos de suplementación discontinua que en general los resultados son bastante buenos. Esto está bastante probado, como que la suplementación discontinua es igual a la continua cuando usás proteína, ¿no? Acá les resumo este ensayo, que se los dejo para que lo vean después en detalle en la presentación, pero bueno, muestra eso, que 3 días fue casi lo mismo que 6 días por semana. En este caso se daba de lunes a sábado, el domingo no se daba, ¿no? Pero bueno, hay bastante información de eso y es contundente con respecto a la proteica. Acá lo que se vio en Nebraska es qué pasaba con el desarrollo reproductivo de la hembra, de la ternera, y eso les muestro con respecto a 2 grupos de vacas, uno suplementado con proteína y otro sin suplementación. Se evaluó el peso de las terneras al nacer y esas terneras quedaron como reposición. Fíjense que el peso al nacer fue el mismo, el peso preservillo de esas terneras que nacieron se dejaron como madres. Fíjense que las que fueron hijas de vacas suplementadas con proteínas fueron más pesadas al inicio del servicio, tuvieron más preñeces, o sea, mayor porcentaje de preñez al primer servicio, mayor preñez total. Peso de los nietos, viene a ser de las vacas suplementadas, no hubo diferencia, y parto asistido sí hubo una diferencia a favor de las que tenían, de las que estaban suplementadas con proteína. Esto, digamos, marca un poco algo que en realidad no se terminó hay bastante información sobre esto, pero la discusión acá era justo lo que me preguntaba hoy Matías. Toda la teoría dice que el desarrollo, digamos, el desarrollo más importante reproductivo se da en los primeros meses de gestación. Esta gente probó suplementación proteica durante el último tercio de gestación y tuvo impacto en lo reproductivo. Que no sabemos si es una cuestión, porque acá hay una cuestión de desarrollo, o sea, de cantidad de células, y después una cuestión de maduración y de crecimiento. Entonces, probablemente, digamos, no está el estudio fino en donde se vio, por ejemplo, la cantidad de folículos primordiales en el ovario. Probablemente haya sido igual en los 2 grupos, pero la maduración o el crecimiento de esas terneras durante la recría fue distinta y eso afectó los índices reproductivos. Sí, pero ya con el parámetro del porcentaje de preñez al primer servicio es abismal la diferencia. Sí, tomalo con pinza, es resultado de un ensayo. Okay. No se da siempre así. Nosotros hicimos ensayo también acá, depende de las condiciones. Si te agarrás con una vaquita en Cuenca del Salado, más chica, con menores requerimientos, condiciones ambientales un poco mejores, las diferencias en precocidad no las ves tan marcadas, haciendo estas restricciones. Okay. Eso en general nos ha pasado. Suplementación energética discontinua, algo que me preocupa bastante. Acá estoy mezclando un poco programación fetal con alternativa de suplementación, pero bueno, suplementación energética discontinua nos consultan bastante y en general no la recomendamos. Suplementar en forma discontinua con concentrado energético, que en general llevan más volumen, por ejemplo, un grano de maíz, normalmente te lleva a algún tipo de trastorno digestivo y a ganancias de peso o cambios en la condición corporal no claramente mejores. Entonces, en general, cuando hablamos de que si hay que suplementar con maíz, no sé, estás con un campo natural de buena calidad, en medio de la pampa húmeda, con buena proteína, te falta volumen, querés usar, no sé, a veces los rollos están caros, no tenés otra alternativa, tenés que dar grano de maíz.
Y darlo en forma discontinua, la verdad que tenés que dar un volumen, cada vez que das tenés que dar un volumen muy alto y los riesgos de empacho ahí por ahí son importantes, entonces no lo recomendamos en lo posible. En algunos casos lo hacemos día por medio, reduciendo las cantidades, y zafa. Este es un caso, el del ensayo que les muestro, un caso más extremo, se comparó 2 días versus 7 días, y hubo diferencias a favor del de 7 días. O sea. También probamos suplementos proteicos líquidos. Digamos, estos suplementos no tienen nada de proteína verdadera, en realidad la base es la melaza de caña. Y la melaza tiene, aunque parezcan líquidos, tiene un buen aporte de materia seca, porque tiene un 70% de materia seca la melaza. Entonces, una vaca que te come, estas comieron 1 kilo y 1.1 kilos por día de esa melaza. Tuvieron su aporte energético importante también a partir de la melaza, son 700 y pico de gramos de materia seca de energía, además de la urea que tienen incorporada, ¿no? Acá lo que queríamos incorporar era proteína, estas melazas tienen urea, y la probamos sobre este sorgo diferido, un sorgo forrajero que era, o sea, la calidad malísima, como encima no tenía nada de aporte de granos. Bueno, medimos niveles de urea en sangre como para ver los consumos. A mí lo que más me preocupa de estos sistemas es que los consumos sean parejos, ¿no? Y que todas las vacas consuman algo, digamos, niveles de urea similares como para alcanzar a cubrir los requerimientos. La verdad que nos sorprendió 2 cosas. Uno, que los consumos fueron de 1.1, no se fueron para arriba. Y la otra es que los niveles de urea en sangre en general eran bastante parejos y mostraban claramente que los consumos de todas las vacas, que todas las vacas consumían, mejor dicho, ¿no? Y se notó en la condición corporal. Pones urea en la dieta y seguro que algo de aporte energético por la melaza y logras mejor condición corporal. Esto es junio, julio, agosto, al momento del parto. Llegamos con 3 en las vacas con melaza y en 2,5 en las vacas sin el aporte de melaza sobre sorgos diferidos. Con la melaza, el tema que hay que resolver es el tema de logística, de tener suficiente cantidad de comedero y bueno, resolver la logística de llevar un suplemento líquido al campo, ¿no? Ese es el tema. Después probamos también limitadores de consumo sobre suplementos, acá sobre proteína verdadera. Ustedes saben que el limitador clásico es la sal, digamos, que se usa desde la década del 50, y ensayos ya usando sal. ¿Qué nos pasa con la sal? Una es que tenés que agregar una cantidad bastante alta para limitar, puede ser por lo menos un 15%. 2, la sal, los animales se acostumbran a comer con sal, entonces en la medida que avanza la suplementación, normalmente la vaca o la recría con vaquillona se va acostumbrando y cada vez consuma más, entonces tenés que ir aumentando los niveles de sal para mantener los mismos niveles de consumo. 3, hay ensayos que muestran que la sal puede aumenta el consumo de agua, y puede haber algo de más tasa de pasaje, y eso puede estar asociado a menor digestibilidad de la fibra. Entonces, a raíz de esas cuestiones empezamos a buscar limitadores para reemplazar la sal, y es que probamos varias combinaciones de sales aniónicas, ¿no? Que son en general los cloruro de potasio, cloruro de calcio. Tienen, bueno, y hay sulfatos también que tienen, son en general sales aniónicas que tienen sabor amargo y limitan el consumo mucho mejor que la sal, ¿no? Y con combinaciones de sales aniónicas se logró, fíjense en este ensayo corto de 25 días, fíjense cómo la sal fue aumentando, el concentrado con sal fue aumentando el consumo, mientras que el concentrado que tenía esta combinación de sales aniónicas se mantuvo desde el inicio hasta el fin. Así que logramos, digamos, hoy en día hay desarrollados concentrados proteicos o energéticos que tienen limitadores del consumo en proporciones bajas y que funcionan bastante bien. Se logran consumos bastante estables, con poca variación entre animales, y que
como les decía, es estable a lo largo del tiempo. La sal funciona bastante mejor en lugares donde hay agua de mala calidad. Donde tenés agua con más de, qué sé yo, 4 o 5 gramos de sales por litro o con exceso de sulfatos, funciona bien la sal. Cuando tenés agua de muy buena calidad, no sé, me ha pasado con ensayo acá en Rauch. Este ensayo que les muestro acá es en Rauch, con agua de muy buena calidad. Por más que pongamos sal en el suplemento, los consumos se nos disparan. Resumen de todos los ensayos, estos que hicimos con suplementación en el último tercio de gestación, por mejorar la dieta, logramos mejorar el peso al nacer. En algunos casos, como decía, cuando suplementás con proteína, la diferencia es 0 a hasta 2 kilos más cuando suplementás con energía. No aumenta el riesgo de distosia, mejora el peso y estado corporal de la vaca al parto, y es bastante contundente. Reduce el intervalo parto-primer celo y aumenta la preñez cabeza en un 20 y hasta un 30%. La producción de leche no se modifica con la nutrición preparto. No les mostré nada ahora porque ya era demasiado dato, pero no encontramos nunca diferencia en producción de leche, que la medimos, ¿no? con una ordeñadora portátil. Y el incremento en el peso del destete pues, está en el orden del 7 al 13%. Básicamente, como decía, no porque el ternero toma más leche, porque la vaca produce lo mismo, sino porque mejora el desarrollo fetal y el desarrollo postnatal. Ahora les muestro algunos ensayos a partir del destete, ¿no? En 2014 empezamos a hacer algunos ensayos para ver, che, bueno, logramos, sí, con nutrición de la vaca, mayor preñez cabeza y mejor peso al destete, pero ¿qué pasa con ese ternero durante la recría y la terminación? Ahora les muestro un ensayo donde probamos 2 niveles de proteína con 6% y un 12% durante el último tercio de gestación, y acá les estoy mostrando la evolución de peso de los hijos de esos dos grupos de vaca, desde el destete hasta la faena. Fíjense, en este caso no encontramos diferencia en el peso vivo de esos dos grupos de novillos, llegaron con el mismo peso final, pero lo interesante es que encontramos que había una diferencia en el área de ojo de bife. Hacemos ecografías seriadas y tuvimos un 10% más de área de ojo de bife en los novillos hijos de vacas suplementadas con proteína, o sea, con buenos niveles proteicos durante el último tercio de gestación. Esta es la forma en la que medimos área de ojo de bife, además de la ecografía post-faena. Después hicimos cortes histológicos, un corte transversal de las fibras musculares del músculo longuísimo dorsis, que es el músculo del bife angosto, viene a ser. Hacemos cortes de este tipo en donde medimos cantidad de fibras y el diámetro de la fibra muscular. Acá va un poco la pregunta que hacía Matías. Este gráfico es un gráfico clásico que salió en el 2010, que muestra desarrollo de tejido muscular y adiposo durante la gestación. Fíjense que la miogénesis secundaria es la más importante en términos de cantidad de células que se producen, cantidad de fibras musculares que se producen, y se dan entre yo diría 3 meses y medio y 7 meses donde se producen la mayor cantidad de fibras musculares. A partir del 7º mes, el músculo ya empieza, 7º, 8º mes, el músculo ya empieza a crecer, pero por hipertrofia, porque aumenta de tamaño. Y durante toda la vida del ternero, a partir de que nace, el músculo solamente crece por hipertrofia, o sea, ya no hay más multiplicación de células musculares. Entonces, cualquier modificación que hagamos a la nutrición acá durante la gestación claramente tiene efecto sobre el número de fibras musculares y por lo tanto tiene efecto en el potencial de desarrollo de ese músculo. Yo tengo cuando nace un ternero, tengo mayor cantidad de fibras musculares, voy a tener mayor potencial para que ese ternero crezca, genere hipertrofia de ese músculo y me dé un mejor rendimiento de carcasa. La adipogénesis comienza en el 4º mes, 5º mes, o sea, formación de células grasas, número de células grasas, y pero esto depende del tejido anatómico. Sebastián, Sí. perdóname, tengo una consulta.
Esto depende también según la raza del animal. Digo, hablando puntualmente por ahí del ojo de bife y demás, no sé, una raza como un Limangus o comparado con otra raza, Sí, ¿hay diferencia o no? mira, no vi nada que. No hay estudios tan específicos referidos a la raza, digamos, ¿no? Digamos, estudios donde hayan estudiado el desarrollo del feto y ver si es distinto en una raza que otra. Te diría que estos son modelos para bovinos en general. No conozco nada de ninguna, ni siquiera tampoco alguna hipótesis que diga que por ahí alguna raza, no sé, Limangus que tiene más potencial de desarrollo muscular, en general, por lo que hemos evaluado, tiene más, en general es por una cuestión de hipertrofia y partición de nutriente, más que por un número total de fibras. Ok. Como les decía, lo que es, bueno, siguiendo con el ensayo que les mostraba, encontramos mayor área de ojo de bife por mejorar la nutrición. Perdón. Y también encontramos, eso nos dio mayor rendimiento, o sea, los hijos de vacas suplementadas con proteína, pasamos de 57,6 a 60,2 de rendimiento, no encontramos diferencia en marmoreo. Inicialmente nosotros pensábamos que modificando la dieta íbamos a tener más marbling, porque en los años que empezamos a hacer los ensayos todavía no se sabía mucho de marbling específicamente, o sea, del tejido graso intramuscular específicamente. Encontramos diferencia a favor de los suplementados también en fuerza de corte, o sea, menor fuerza de corte es más terneza. Entonces los hijos de vacas suplementadas con proteína nos dieron cortes más tiernos con 2 días de maduración y con 14 días de maduración. Entonces esas son ventajas de la suplementación proteica. Ahora, la pregunta que nos hicimos después, estaba perfecto, pero en la mayoría de los ensayos cambiamos la dieta durante la gestación y no mejoramos la grasa, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de calidad de carne, es la grasa intramuscular, ¿no? Entonces aparecieron un poco estos modelos que mostraban que lo que te decía hoy, según la ubicación anatómica del tejido graso, es la hiperplasia y la hipertrofia. La hiperplasia es mayor número de células, que es lo que nos interesa. Después viene la hipertrofia, que es el crecimiento, que es lo que te da el tamaño final. Pero yo lo que quiero es mayor cantidad de células, para tener mayor potencial de crecimiento. Fíjense que durante la vida fetal, la grasa intramuscular no tenemos ni hiperplasia ni hipertrofia. O sea, la hiperplasia del tejido intramuscular se da a partir del nacimiento y hasta los 250 días de vida. Esta es la diferencia que les quería mostrar, básicamente. El tejido perirrenal, subcutáneo e intermuscular, que en general no tienen valor desde el punto de vista de calidad de carne, sí tenemos hiperplasia durante la vida fetal. O sea que modificando la dieta, si pensamos en grasa, la dieta durante el crecimiento fetal, vamos a modificar este tipo de tejido. Pero si queremos modificar desde el punto de vista nutricional el potencial de engrasamiento intramuscular, tenemos que estar pensando en modificar la dieta desde el nacimiento hasta, por lo menos hasta el destete. Hicimos un ensayo también viendo que las restricciones de la vaca no son solamente durante el último tercio de gestación. Nosotros tenemos mucha vaca que pare, o sea, gran proporción de la vaca que pare en agosto y septiembre, y son meses que en general la vaca no tiene que comer. O sea, el final del invierno, si la primavera viene medio atrasada, todavía agosto es un mes súper duro la mayoría de los años acá, y esa vaca que pare temprano sigue teniendo restricción durante sus primeros meses de lactancia. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa si suplementamos primeros meses de lactancia, qué efecto tenemos sobre el ternero. Entonces, bueno, vacas que estaban acá en esta condición, consumiendo un rollo de baja calidad, acá le aplicamos suplementación proteica con limitador de consumo del Libitum. Acá sí, también, como en el resto de los ensayos, medimos producción de leche. Fíjense, es interesante que acá sí, cuando mejorás la dieta de la vaca durante la lactancia, tuvimos un impacto bastante importante en lo que es producción de leche.
fíjense, 5.2 litros promedio. La suplementación la hicimos acá durante los primeros 75 días de lactancia. Después, de ahí en adelante, dejamos de suplementar. La producción de leche promedio fue de 5.2 litros en la suplementada y en la no suplementada 3.6. Y fíjense el crecimiento del ternero durante esos días de suplementación hasta el momento del destete. 179 kilos versus 136, ¿no? La diferencia fue impresionante, básicamente porque la vaca estaba comiendo durante todo el periodo forraje de muy baja calidad, ¿no? Las vacas que estaban en el grupo control. Entonces la suplementación ahí tuvo un impacto impresionante, sí, que no lo habíamos visto antes, sí sobre producción de leche, sí sobre ganancia de peso del ternero. La vaca, desde el punto de vista peso y condición corporal, no se modifica, y eso ténganlo en cuenta cuando suplementan con cualquier cosa, energía y proteína, durante la lactancia, la vaca la van a ver prácticamente igual. O sea, difícilmente vean algún cambio en la mejora, ¿no? Algún cambio en la mejora en la condición corporal. ¿Por qué? Porque la vaca destina todo a producción de leche y, en segundo término, a reproducción. Seguimos esos terneros después del destete, eran macho y hembra durante la recría y la terminación, y fíjense que llegaron a una diferencia también, no hubo compensación, o sea, los hijos de vacas no suplementadas durante la lactancia siguieron más livianos. Fíjense a faena, la diferencia de kilos, ¿no? Casi 50 kilos de diferencia entre un grupo y otro. Y lo que me parece interesante acá marcarles es que a faena llegaron con el mismo nivel de engrasamiento. Fíjense, grasa dorsal 7,8, 7,6 en los hijos de vacas suplementadas y sin suplementación, ¿no? Esto para mí es importante porque te marca o sea, en algunos casos vos podés llegar así, pero con este grupo más flaco. Entonces, te da la opción de, no sé, seguir 30, 40, 50 días más de corral y podés llegar al mismo peso con más días de corral. En este caso no, porque el nivel de engrasamiento ya te corta el ciclo productivo y ese animal tiene que ir sí o sí a faena. Y discúlpame, te consulto, ¿qué costo tendría eso en kilos de carne, esa diferencia? ¿Costo? ¿Qué costo tendría esa suplementación? ¿La suplementación que hicimos en este ensayo? Sí. ¿Decís? En este ensayo el consumo fue, a ver, te digo, es un suplemento proteico que tiene, ya te saco la cuenta, en 75 kilos, 75 días por 3 puntos. El consumo fue alto de proteína acá. Fueron 285 kilos por vaca, de un suplemento que hoy puede valer alrededor de 350 pesos, más o menos. En este caso fue, a ver, voy de vuelta, 75 por 3.5, alrededor de 90.000 pesos por vaca. Y tuviste una diferencia de 50 kilos. Gastaste 90.000 pesos y tuviste 50 kilos de diferencia por, no sé, a 5.800 pesos, no sé. O sea, tenés como un gasto, a valores de hoy tendrías un gasto de 90.000 pesos y un retorno de 290. Perfecto, gracias. ¿No? Sí, sí. Redondeando todo, habría que ver en detalle. Sí, sí, buenísimo. Como resumen acá les puse una diapo de resumen de lo que es la suplementación preparto y posparto, las diferencias. Preparto en general, cuando suplementamos preparto, ves una diferencia muy marcada en lo que es estado corporal y peso, ¿no? Porque la vaca, todo lo que consume ahí, lo destina a reserva corporal. Entonces tiene una habilidad natural, metabólica, para transformar lo que consume en grasa corporal. Tenés muy buen efecto en lo que es acortamiento del puerperio, o sea, en mejorar porcentaje de preñez cabeza. ¿Por qué? Porque ya pare en buena condición, entonces el puerperio arranca ni bien pare, es rápido y es corto. Y
es bastante distinto a lo que es una suplementación posparto en general. La suplementación posparto va a dar de comer, va a tener una leve mejora en el peso y la condición corporal, a veces casi imperceptible. Mejorar la preñez final, sí, porque vas a mejorar el desarrollo, digamos, va a cortar y a mejorar el desarrollo uterino, pero ya no vas a mejorar la preñez cabeza, probablemente mejorar la preñez final, porque estás tarde, ya estás con una vaca parida y capaz que están suplementando 10, 15 días posparto, ya se te fueron esos días, tardás en que la vaca arranque a ciclar. ¿Va a mejorar preñez final? Sí. Preñez cabeza, difícilmente. Y sí vas a tener un efecto importante lo que es aumento de producción de leche y peso del destete. O sea, todo lo que la vaca va a consumir ahí, básicamente va a producción de leche y a mejorar la condición reproductiva, sí, pero no de la misma manera en que lo haces cuando suplementas preparto. Cuando suplementas preparto no tenés el ternero al pie, lo cual el manejo se hace mucho más fácil, entonces lo que decimos en general es tratemos a apuntar a suplementar preparto y a llegar con la vaca en buena condición. O sea, vemos muchas más ventajas en general de hacer una suplementación preparto que posparto, ¿no? Acá les muestro también un ensayo que hicimos sobre el impacto de la edad del primer servicio sobre el crecimiento y el desarrollo de la progenie, ¿no? Acá teníamos un grupo CREA de la zona de Castelli y Belgrano que hacía mucha IATF sobre vaquillona, o sea, básicamente para evitar los problemas de distosia le metían IATF con toro de bajo peso al nacer. ¿Qué pasaba? Era lo que, digamos, en general era la mejor genética que tenían, después se querían quedar con la ternera esa que producían hija de vaquillona, y ahí surgió un poco a raíz de toda esta teoría de la programación fetal, el hecho de que, che, bueno, la vaquillona por ahí te deja una ternera en general más liviana, que sufre por ahí restricciones porque la vaquillona no produce tanto leche, vale la pena dejarla comparado con una hija de una vaca de 22 meses o de 27 meses, una hija de una vaca adulta. Entonces hicimos la comparación de hijas o hijos e hijas de vaquillona preñada a los 15 meses, vaquillona preñada a los 27 meses y vaca adulta lo dejamos también como control. Acá teníamos los tres grupos de vacas, los 15, 27 y vaca adulta, los preñamos con el mismo toro, ¿no? Todo en el mismo momento con el mismo toro, la dejamos cada una criar sus terneros, llegamos al destete con 207 kilos el hijo de la vaca, 181 los hijos de la vaca de 27 meses y 157 los hijos de vaquillona, ¿no? La medida que vos adelantás el servicio, ya se conoce esto, que el peso al destete va a ser menor, la vaquillona, cuando más joven es, está más en etapa de desarrollo y tiene menos para destinar a su ternero, y en general el feto se restringe más cuanto más joven es la vaquillona al momento del servicio. Lo que queríamos ver acá era cómo respondían estos terneros después del destete. O sea, en el destete en general ya sabíamos qué era lo que pasaba, la idea era ver qué pasaba, sobre todo la diferencia entre 15 y 27, ¿no? Que todavía sigue, como decíamos hoy, con Darío siguen algunos debates que parece que no se terminan nunca. Bueno, miren, los hijos de 15, si bien eran más livianos al destete, pudieron compensar y llegaron al mismo peso final. Al momento, esto fue una recría acelerada, un verdeo y una terminación a corral. Llegaron al mismo peso al momento de faena. Los machos estos machos y hembras fueron todos a faena, y los hijos de vaca adulta, no, digamos, esos tuvieron sí una diferencia marcada, fíjense, casi 46 kilos de diferencia, ¿no? Esto básicamente, o sea, acá hay una combinación, ¿no? Restricción uterina, porque el útero es menor tamaño, menor desarrollo, la vaquillona está destinando parte de sus nutrientes a crecimiento, y a su vez después menor producción de leche. O sea, las vaquillonas en general tienen menos desarrollo mamario, menor producción de leche, o sea que el ternero sufre restricción durante la etapa fetal y a su vez sufre una restricción durante la lactancia. Consecuencia de ambas restricciones es la diferencia que tenés en el peso al destete, que no se compensa comparado con la vaca adulta a peso final. 15 versus 27, desde el punto de vista
calidad de carcasa y peso final no encontramos diferencia, como les muestro ahí. Esto se faenó en Dolores. Y acá lo que les muestro es algo que queríamos ver, sobre todo con el ensayo, que era ver qué pasa con las vaquillonas, las terneras esas hijas, si las dejas como madre, que era lo que lo que nos preguntaba el CREA che, ¿qué pasa? Justo este lote de vaquillona que la inseminé, puse buena calidad genética acá, ¿me puedo quedar con la ternera esa? Y bueno, es una ternera, fíjense que los medimos a los 14 meses, y a los 15 medimos diámetro de los folículos de esas vaquillonas y encontramos diferencias. O sea, a los 15 meses, que es cuando le daría servicio, las hijas de vaquillona tenían folículos más chicos que las de 27 meses y que las vacas adultas, ¿no? Hay una escalerita ahí. Y lo mismo con GDR, que es grado de desarrollo reproductivo, también tenés menor desarrollo en las hijas de vaquillona de 15 meses que en las de 27. Por lo tanto, conclusión, desde el punto de vista de carcasa, peso final, una hija de 27 y un hijo de 15 y de 27 llegan a mismos pesos, probablemente desde el punto de vista reproductivo, hijas de 15 meses sean menos precoces que hijas de 27 meses. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a ver algo de lo que es nutrición, o sea, ya pasando la lactancia, o por lo menos los primeros meses de lactancia más importante, algo de creep feeding que tiene que ver más con la nutrición del ternero, yo diría en un segundo tercio de lactancia, ¿no? Que es segunda mitad de lactancia, que es cuando en general se usa más el creep feeding. Nosotros hicimos un trabajo de recopilación de información, básicamente porque veíamos que había bastante confusión con el tema de creep feeding y con el impacto que puede llegar a tener el creep feeding, ¿no? Le pusimos el título creep feeding para aumentar el peso del destete, mejora el desempeño de las vacas. Esto lo pusimos porque hay mucha gente que estaba con la idea de que mejorando la condición del ternero, la vaca también mejora, incluso puede mejorar el porcentaje de preñez. ¿Qué se sabe con respecto a creep feeding? Acá les muestro resumen de 31 ensayos de la Universidad de Oklahoma, que Oklahoma trabajó muchísimo en esto. Hay algunos trabajos argentinos también, que en general van en el mismo sentido. Cuando se aplicó sin creep feeding, bueno, tienen el peso, ganancia de peso total, acá son 100 kilos, desde que se inició la evaluación en el ternero hasta que se terminó el destete. 100 kilos de ganancia de peso en los terneros que no recibían creep feeding versus 127 los que recibían creep feeding. Yo les diría que entre 20 y 30 kilos es lo que normalmente tenés de extra cuando usás creep feeding, ¿no? En el ternero. Ganancia diaria, 658 gramos versus 830. Siempre decimos 200 gramos de ganancia diaria es lo que podés mejorar cuando usás creep feeding en el ternero. Consumo total, bueno, tienen ahí 238 kilos balanceado. Y la eficiencia de conversión, esto es kilogramos de suplemento que necesitas para lograr un kilogramo extra de ganancia de peso, te da 8,8 kilos. Para terneros de esa edad es una eficiencia de conversión bastante mala. 8,8 kilos no es del todo buena. Ustedes tengan en cuenta que acá tienen situaciones de terneros que están tomando leche, consumiendo pasto y consumiendo un balanceado del líbito, ¿no? Es producto de esa combinación, son estas conversiones que tenemos. Pero en general, el feeding te da 30 kilos en el destete y unos 200 gramos extra de ganancia. Sebastián, te hago una consulta. ¿Esa ganancia de peso para ese periodo, más allá del creep feeding o no son muy bajas? En la control, en 660 gramos es baja si considerás un año bueno en Cuenca del Salado. Un año bueno en Cuenca del Salado está en 800 gramos.
900 gramos. Uno en los planteos normalmente trata de apuntar a entre 800 y 1 kilo, como para llegar a ese peso de destete por arriba de 180, como para tener una buena campaña. Sí. Obviamente que hay años que son muy malos y no Sí. llega. Pero como Nosotros, no, bueno, años malos, en general, 600, 650, 700. Es lo normal. Años buenos, raramente llegamos al kilo. Pero bueno, depende por ahí del tipo de vaca que tengas. Si una vaca más grande, por ahí te gana un poco más en años buenos. Tenés que tener, sobre todo, años buenos con veranos buenos, ¿no? Veranos frescos, sobre todo en campos naturales, tenés que tener eneros con lluvia, enero y febrero con lluvia, y buen volumen de verde ahí. Ahí sí llegás a más cerca de 1 kilo. Pero bueno, creep feeding en general vos lo usás en años malos, digamos. Se supone que lo usarías en años o en situaciones donde no llegás al kilo con el ternero. Claro. La cuenta media de almacenero que uno hace, si uno quiere llegar a los 6 meses al destete con 180 kilos, tenés que ganar más o menos 150 kilos en 180 días, y eso te da 850 gramos. Sí. Si estás por debajo de eso, hay algo que tendrías que haber ajustado, o bueno, no sería lo ideal. Claro, si está por debajo de eso, son digamos, es la variación de clima que tenés interanual, digamos. Seguro que, o sea, la mitad de los años va a estar por debajo, la mitad de los años va a estar por arriba, y el promedio te va a dar eso. Hay que ver cómo corregís eso y si vale la pena corregirlo, digamos. Claro. Si corregís estos años en los que están en 650 gramos, ¿qué es lo que hacés, no? Este año fue un año seguro de muy buena ganancia al principio, pero enero y febrero yo calculo que había estado en 550 gramos con producción de leche malísima. Ahora al final fue terrible, con mucho pasto seco, y eso te define un montón la producción de leche y las ganancias. ¿A partir de qué edad lo podés aplicar el tema del creep feeding? Creep feeding, mirá, lo puedes aplicar en cualquier momento. El tema es que normalmente cuando lo pones temprano, los terneros casi no consumen. El consumo es muy bajo, empezás a tener consumo interesante a partir de los 3 meses de edad, más o menos. Okay. Te diría que capaz que es diciembre, depende cuando tenga la aparición, pero diciembre, enero, febrero, para destetar en marzo. Esos son los meses donde podés lograr buenos consumos, donde el ternero ya con la producción de leche y la madre no le alcanza. Una madre, por más que, digamos, un ternero, por más que el año sea malo, la vaca le aporta en los primeros meses con la leche casi todos los requerimientos. Después, a partir del tercer mes, si el año viene complicado, al ternero no le alcanza, y ahí es donde está bueno empezar ahí es donde tenés buenos consumos y donde le aportás más al ternero. Y ya un poco más independiente la madre, y ves que hay como un mejor comportamiento. El ternero ya se maneja un poco más independiente y va más a los comederos de creep feed. Esto les quería mostrar también. Hay 2 tipos de suplementación, básicamente. Una es con proteína, o sea, te puedes encontrar con situaciones mucho volumen de pasto, en donde lo que puedes aportar, si querés, porque el ternero ya en los últimos meses está consumiendo algo de fibra, y podés optar por aportar solamente proteína en un creep feeding, ¿no? Que lo podés hacer con volúmenes más chicos de suplementación y tratando de aportar proteína a ese ternero que está consumiendo algo de pasto, bueno, leche y algo de pasto de baja calidad. Se puede aportar proteína ahí. En general, bueno, acá tienen la comparación sin creep feeding. Fíjense el peso final, la ganancia de peso, acá sin creep feeding 780, creep feeding con proteína mejora a 100 gramos, y creep feeding con energía, esto en realidad es energía y proteína, vos le das un concentrado que aporta energía y proteína también, llegaron al kilo de ganancia. Fíjense lo que les decía, la eficiencia de conversiones. Cuando das energético proteico con volumen alto, las eficiencias de conversión no son buenas. Cuando das proteína en general, que es para corregir el desbalance y mejorar la digestión de la fibra, los volúmenes son más chicos y la eficiencia, digamos, desde el punto de vista cuando sea el análisis económico, cuando suplementás con proteína, en general cierra mejor la cuenta, ¿no? Pero bueno, acá están las 2 opciones. Fíjense las
las eficiencias de conversión y la diferencia en los cambios diarios que puedes lograr, ¿no? Cada uno sabrá, dependiendo de las situaciones, si querés aportar proteína o proteína plus energía, con más volumen, ¿no? En general, cuando hagas algún suplemento proteico acá, lo haces con algún limitador de consumo. Yendo a lo que es la vaca, que también acá se plantea mucho el tema de lo mejor, tengo la vaca flaca, viene un año complicado, uso el Crifin para mejorar el peso del ternero y para preñar más. Y la realidad es que no cambia nada la condición corporal de la vaca y tampoco cambian los índices de preñez. Acá no puse los índices de preñez, hay otros trabajos que lo muestran, pero les muestro sin cream feeding, con cream feeding, qué es lo que pasa con la vaca. Fíjense, peso inicial y peso final, en este caso no hubo diferencias, y condición corporal tampoco, los dos grupos, condición corporal, 4, esta es la escala de 1 a 9, 4.6, 4.5, y fíjense producción de leche, tampoco cambia, o sea, no porque suplementemos al ternero, el ternero va a mamar menos y la vaca va a producir menos leche, no, al contrario, el ternero se consume toda la leche que la vaca produce sí o sí, es lo primero que toma. Normalmente cuando pasan los 3-4 meses, el ternero ya empieza a tener mayor demanda que la leche que le produce la madre, y empieza a buscar empieza a pastorear un poco más, y tiene suplemento, consume suplemento, pero no cambia en nada la condición corporal de la vaca, tampoco la producción de leche y tampoco su condición reproductiva, ¿no? O sea que si yo tengo que mejorar, estoy preocupado por mi índice de preñez, pensemos en otros manejos como los que ya vimos, pero no en el CRISPR, ¿no? Eso sí que quede claro. Normalmente incluso cuando hacemos CRISPR, ya es tarde, yo les hablé de diciembre, enero, ya está sobre el final del periodo de servicio, y el CRISPR no tiene nada de efecto. En teoría, si el ternero come suplemento, puede dejar algo de fibra, o sea, puede dejar de comer algo de pasto, ¿no? Si estamos con un balanceado energético proteico y logramos muy buenos consumos en el CRISPR, y ese ternero puede dejar algo de pasto que lo puede aprovechar la vaca. Pero no, en la mayoría de los ensayos no hay, digamos, no hay efecto. O sea, la vaca no tiene más disponibilidad, o por lo menos si la tiene, no se refleja en ganancia de peso, en condición corporal. ¿Sí te permitiría aumentar la carga, Seba? ¿Levemente o no? Sí, pero digamos, si estás en una condición, normalmente pensás en CRISPR cuando te falta pasto, entonces pensar en aumentar la carga ahí, no, salvo que vos digas, bueno, me sobra pasto y quiero igual suplementar para mejorar la ganancia de peso. Lo que come el ternero ahí es bastante poco, capaz que sí puede aumentar carga, pero si estás en una condición donde te sobra pasto, ¿no? Normalmente pensás en un CRISPR cuando estás medio corto. Bien. Con lo cual, mejor si hay una diferencia de ese ternero que no come ese pasto, mejor que lo capte la vaca. Ya te digo, no debe ser importante porque nunca se vio un efecto en la vaca. Entonces, lo que sí nosotros estamos usando cada vez más, por ahí en reemplazo del creep feeding o combinando creep feeding con los corrales de inicio, digamos. Para nosotros, cuando te agarra enero, febrero seco y ves la vaca en mal estado corporal, digamos, estamos viendo que el corral de inicio puede ser una herramienta, sobre todo con la relación de precios, con los precios altos del ternero, balanceados en bajos costos relativos. Nos parece que el corral de inicio es una alternativa, a mí me parece, ¿no?, personalmente más interesante que el creep feeding. ¿Por qué? Porque acá tengo una de corral de inicio. El corral de inicio sí que me permite lograr un impacto en la vaca. Yo siempre estoy pensando en la vaca, digamos. Prefiero hacer, antes que el creep feeding, en muchos casos, preferimos hacer un destete anticipado,
no sé, hacer un destete en enero, que capaz que está con 140, 150 kilos, y ese volumen de balanceado que yo voy a dar en el creep feeding, dárselo directamente en un comedero, y ahí sí tengo, en vez de conversiones de 8-1, las conversiones que logro ahí son de 5-1, 4,5-1, ¿no? Son conversiones mucho más interesantes, porque tengo mucho más control de la dieta que estoy dando, y por otro lado tengo el beneficio en la vaca, que si yo la desteto en enero, viene complicado, esa vaca para marzo-abril entra al invierno en una condición corporal mucho mejor, ¿no? Entonces, en muchos planteos que hacían originalmente creep feeding, hemos estado pasando al corral de inicio, que la verdad que funciona cada vez mejor. Hoy con los costos de balanceado que tenemos, qué sé yo, un creep feeding puede estar en una dieta que no supera los 350 pesos, con conversiones de, qué sé yo, como máximo 5-1, 3 por 3,50, estás con un costo de kilo ganado de 1.750 pesos de ese ternero, ¿no? Entonces, realmente es una herramienta interesante, incluso para los que hacen algún destete convencional, digamos, que no hacen destete anticipado, o bueno, que quieren, o que adelantan el destete, pero lo adelantan un mes, tienen la posibilidad de manejar después escalonadamente. O sea, hay mucho campo de cría que solamente vende el ternero a culata de camión, destete, y el corral le permite ganarse unos kilos más, escalonar las ventas y llegar con mayor peso final. Hoy en día con valores, les diría, que no son tan distintos, o sea, con precios del ternero que no son tan distintos. Hoy no te cambia tanto el precio entre un ternero de 170 a 180 kilos o 220. Entonces la relación de precio está muy buena para meterle kilos en un corral de inicio, incluso para los criadores que venden el ternero, ¿no? Para el invernador también es una muy buena opción. Este año ni hablar, este año se hicieron hicimos un montón de corrales de inicio, porque siempre tenés el tema de la sequía y que te vienen, que no puedes arrancar con los verdeos y demás. Entonces el corral de inicio es una excelente herramienta para pasar estos 2 o 3 meses en los que todavía no tenés verdeo, que la vaca se te está viniendo abajo porque está seco y que no sabés qué hacer con el ternero, ¿no? Si lo dejás al pie de la madre, te termina detonando la vaca en el otoño y no se puede recuperar. Bueno, ese corral ahí, acá ahora, es estratégico para lograr esos kilos. Después te vas, una vez que ya vengan los verdeos, los sacás a pastoreo. En muchos casos lo hacemos con el ternero cola, o sea que se hace un corral de inicio de, no sé, a todo en general, 15, 20 días para que aprendan a comer, para hacer la sanidad, y después se quedan en el corral los terneros de menos de 180 kilos. Los otros van saliendo ya a pastoreo. Eso también lo hacemos en algunos planteos de invernada. Tengan en cuenta que cuando vos tenés, bueno, cuando se han comparado la performance de esos terneros después en pastoreo, los que vienen de corral de inicio, que se pasaron capaz que 60, 70 días, ganando 800 gramos, después cuando pasan a pasto van a ganar menos que los otros, los que venían de un destete convencional, que tienen que hacer como un compensatorio, ¿no? Lo ideal es mantener ahí ganancias de no más de 800 gramos, con unas dietas que no sean, digamos, tan concentradas. Después en la práctica es complicado, porque vos en un campo convencional tenés maíz y un concentrado proteico, ¿no? Es difícil diluir con afrechillo la concentración energética, pero idealmente, para los que lo puedan hacer, tratamos de usar balanceado o dietas no tan concentradas y lograr ganancias que no pasen a 800 gramos. Creo que esto, a ver si... Sí. Eso es todo, chicos. No sé si les queda alguna... Sebastián, yo tenía una duda con esto último que decías. Sí. Lo del corral de inicio. Entonces, el destete, si es precoz, convencional o tardío, lo determino yo en este caso, viendo si la vaca no llega a cubrir sus propios requerimientos. Sí, yo creo que el destete, sí, sin duda. O sea, yo lo armaría
digamos, en función no tanto mirando el ternero, sino mirando la vaca. O sea, yo lo que priorizo en los sistemas de cría es buscar alternativas que me garanticen que la vaca se preñe temprano, ¿no? Si después le meto 1 kilo al ternero extra, mejor. Por eso es que en los últimos años no hemos dejado un poco de lado el CRIP-FIN y nos hemos ido a destetes anticipados combinados con corral de inicio. O destete precoz en los casos que querés mejorar la preñez. O sea, normalmente un destete anticipado lo hacés en enero, o un CRIP-FIN lo hacés en enero o diciembre, enero, la preñez ya está definida ahí, ¿no? Yo creo que el destete anticipado o corral de inicio lo haces más pensando en la vaca, cómo va a encarar el invierno y en que el ternero lo destetas con 1 kilo más. Pero lo reproductivo ya está completamente jugado. O sea, en la realidad sería sacar al ternero porque va a compensar en el corral los kilos y el desarrollo, y a la madre la preparo para la siguiente preñez. Exacto. Para la siguiente, en realidad la preparás para el invierno, la vaca ya está preñada. No sé, si haces un destete anticipado con corral, la vaca ya está, el servicio ya está jugado. Mediado de enero o principio de enero ya está. La idea es sacarle el ternero para que la vaca mejore condición y entre al invierno con buen estado, llegue al parto con buen estado, próximo servicio que transcurra, digamos, de la mejor manera posible. Sí. ¿Y de forma consecutiva a los posteriores terneros sigo haciendo el destete precoz o es meramente dependiendo de cómo venga el año? No, el precoz, mira, yo te digo, lo dejamos exclusivamente para situaciones críticas. No sé, en vaca de rodeo general lo dejamos, qué sé yo, en zona pampeana lo dejamos para casos extremos, no sé, una sequía extrema o un campo que llegaste y, no sé, hay un desastre de manejo total y bueno, ahí hace un destete precoz en vaca adulta, pero normalmente en sistemas más o menos establecidos, destete precoz en vaca no lo hacemos. Sí, por ahí en una vaquillona de 15, segundo servicio, hace un destete precoz, en años más complejos o en algunos casos los que no logran buenas cadenas forrajeras casi sistemáticamente, pero lo dejás exclusivo, digamos, como una herramienta para usarla en años críticos. Ya te digo, seguro en vaquillona en años críticos y en vaca en algunos casos sí, pero en la mayoría no. Entiendo, con el objetivo de salvaguardar al vientre, a la madre. Exacto, sí, siempre con la idea de preñar, pero no lo usamos como una herramienta. No es convencional. Claro, exacto, sistémica que lo vaya a usar a todo. Excelente, muchas gracias. Digamos, funciona distinto que en zona, qué sé yo, no sé, me tocaba ir a Corrientes, norte de Entre Ríos, donde vos tenés inviernos mucho más crudos y la vaca, en general, inicio de la primavera con baja calidad de pasto, la vaca no llega nunca a estar en buena condición, y bueno, ahí va el destete. Yo estuve hace 15 días en San Luis, sur de San Luis, La Pampa, zona de monte, la vaca, o incluso con un verano bueno, la vaca sale del servicio con baja condición corporal, o sea, no hay forma, con baja carga, no la mejorás. Entonces, bueno, en esos planteos, en algunos casos va un destete sistémico, ¿viste? Todos los años, a todas las categorías. Comprendo. Y una problemática que se podría presentar sería el acostumbramiento del ternero al alimento, ¿no? Pregunto porque nunca lo hice. En el CRIP-FIN sí puede ser un problema. Si no están muy hambriadas las vacas, muy hambriados los terneros, se puede presentar como un problema. Hay que hacer todo un manejo como para que el ternero se acostumbre a meterse en el sistema de CRIP-FIN y que empiece a comer. Tenés que ponerlos al lado de las bebidas, los comederos, tratar de que la vaca se quede ahí, el ternero entre a dar vuelta y empiece a comer. Tenés que usar balanceados por ahí con algún aditivo, con algún saborizante. A veces ponemos, lo que funciona muy bien es la alfalfa, el rollo de alfalfa con
como llamador, o incluso para cuando haces algún destete precoz o un corral de inicio, ponemos en los comederos fardo de alfalfa distribuido, y eso la verdad que el ternero se va de cabeza. Y después, como hay balanceado también en el comedero, empieza a comer balanceado. Pero te diría que cuando hay destete precoz y cuando hay corrales de inicio, el ternero se acostumbra rapidísimo a comer. Es impresionante. Si por ahí no arrima, ya te digo, algo de verde de buena calidad en el comedero, le pones junto con el balanceado y en un día o dos empiezan a comer, seguro. ¿Y podría esperarse algún tipo de complicación en cuanto al tema del desarrollo ruminal? No sería lo normal. No, en destete anticipado y corrales de inicio no, porque el ternero ya está, ya capaz que tiene 130, 140 kilos, un ternero que perfectamente... Ya estuvo en la cintura con la madre. Sí, puede ser rumiante, y si bien tiene poco desarrollo ruminal, no tendrías problemas de adaptación. Tratamos de seguir siempre con algo de fibra y con dietas no muy concentradas. Como te decía hoy, tratar de... para prevenir la acidosis. Claro, para prevenir la acidosis, pero no tenés mayor problema. Buenísimo. Hola Darío. ¿Cómo vamos? Darío, ¿apareciste? Sí, terminé con un tesista de grado que necesito sacarlo en abril, sí o sí, por sus compromisos laborales, pero ya lo tenemos en la rampa de lanzamiento, por suerte. Pero bien, qué bueno escuchar esas últimas preguntas y las respuestas tuyas. Fíjate que siempre ha sido una duda nuestra la de desarrollo y la de crecimiento ruminal, ¿no? Como por ahí el desarrollo ya lo tuviste antes y el crecimiento lo vas teniendo con las dietas de fibra y sin ir a dietas tan concentradas como por ahí en un momento quisimos empezar a usar, que en realidad lo que llevaban, estaba bueno el concepto y sigue siendo discutido, pero cuando sacás a pasto, sobre todo cuando salen ahora un verdeo súper aguachento, ese animalito sale con un tamaño ruminal muy pequeño y te falta por un mes y medio, por lo menos te falta capacidad de ingestión, que es el problema que a veces tenés, ¿no? Entonces, eso de agregarle fibra que comentabas, tiene mucho impacto en lo que es crecimiento, en espacio, claro, ¿no? Para que después acomode. Sí. Y hay algo interesantísimo que bueno, en algún momento lo tenemos que probar. Nosotros, yo estoy ayudando a Álvaro Simeone en Uruguay en una tesis doctoral de la salida, lo que es el corral de inicio, que todavía no lo tenemos del todo desculado, pero esas transiciones, seguramente vos lo nombraste, pero las transiciones cuando salen de un crib feeding o cuando salen de un corral de inicio, si uno puede acompañar con lo mismo que venían comiendo por un tiempito cuando sea el cambio de etapa, para mí es como que, sobre todo si hay destete en el medio, que es un momento de tanto estrés al animal que dicen, bueno, por lo menos me dejaron la comida, ¿viste? Sí, me sacaron a mamá, pero me dejaron la comida, es uno digamos, yo lo pongo así en términos afectivos, pero en realidad el animal tiene, le bajás mucho el estrés a ese animal cuando haces esa transición un poquitito más suave, si se quiere. Hay campos que no lo pueden hacer, hay campos que, por supuesto que sí. Y ustedes que han estado tanto con tanto interacción con el sector productivo, lo saben explicar mejor que uno muchas veces, ¿no? Así que eso sí, es bien interesante. Sí, el tema del nivel de fibra, el tema calidad de fibra se nos complica en la práctica siempre, en los corrales de inicio, ¿no? ¿Qué te encontrás con que el tipo quiere, corral? Y la suplementación siempre es una complicación y siempre terminás simplificando, mandando al corral, porque dentro de todo es donde tenés
la situación más controlada. Y en el corral que tenés maíz, concentrado proteico. Ya si hablo de algún rollo de alfalfa y algo de fibra de buena calidad, ya es todo más difícil de conseguir. Y bueno, ahí empezamos con un poco con el problema y hemos terminado con corrales por ahí de dietas muy concentradas, con no muy favorable desarrollo ruminal, y después cuando ese bichito va al pastoreo se te caen las ganancias. Desde el punto de vista ruminal a mí me quedan algunas dudas, probablemente no tenés el desarrollo que necesitás, si bien los agarrás ya capaz que con 140, 150 kilos, van a y siempre te ganan mucho menos que los que vienen de destete convencional, digamos, sin corral. ¿No? Claro, sí, sumado que por ahí uno, porque no le puede meter una endoscopía y hacer una evaluación de la pared ruminal, pero seguramente si tuviste acidosis en las primeras etapas, probablemente tuviste una paraqueratosis ruminal, o sea, básicamente es una suerte de impermeabilización, quemás paredes de rumen que terminan siendo después impermeables a la difusión de ácidos grasos volátiles y los nutrientes que se pueden absorber a través de rumen. Que eso, hasta que el animal después no se muere, y bueno, mejor que no se muera, nosotros nunca nos damos cuenta de eso, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabés qué me parece a mí? En provincia de Buenos Aires, y sobre todo para el lado del oeste, se empiezan a generar algunas, todavía muy, si querés, muy incipiente, pero industrias del pellet de alfalfa, que puede acompañar a la cuestión del megafardo, eso como para poder dar una opción extra al mero hecho de comprar un maíz y el concentrado proteico. Si bien, como te digo, muy incipiente, pero nosotros en casa en Entre Ríos lo usamos hace por ahí 10, 12 años, por una cuestión de que necesitamos algo seguro, algo que le pueda dar desde un ternero de 90 kilos a un toro de 600 para levantarlo. Y el pellet de alfalfa es transversal, ¿viste? Y es un ingrediente que si lo tuviéramos un poquito más a la mano, no está hoy mucho más caro que un maíz. Claro. O sea, que un grano de maíz comprado, ¿no? Y la realidad es que es completamente distinto como fuente de nutrientes y mucho más seguro para estas dietas. Por supuesto hay que comprarlo y pagarlo, y eso al tipo que tiene maíz cosechado va a decir, no, pero el mío lo tengo acá, claro. Sí. No es gratis, pero lo tiene ahí. O sea que ahí es una pelea de psicólogo y de financiero más que económica, ¿verdad? Sí, en algunos casos hemos tratado con algunas empresas de empezar a desarrollar algunos concentrados proteicos para esas situaciones que tengan agregado de algo de fibra o que tengan un mix, un blend de 50% de concentrado proteico y le agrega otro 50% y queda algo de fibra en la dieta. Tal cual. De esa forma. Y después la otra que sí que nos pasa, que en Cuenca del Salado también va creciendo mucho la superficie con alfalfa. Sí, tenés toda la razón. Es una buena noticia. Y la verdad que los planteos de invernada con alfalfa van creciendo bastante y eso te da arroyos de alfalfa que para estas condiciones también. No, toda la razón, y eso parte. Ahí tenemos, perdona a Emanuel que levantó la mano, ya te doy, Emanuel, pero ahí toda la razón, y partía por ahí, me hacías pensar del prejuicio que nosotros teníamos con la cuenca del Salado, como que, no, eso es zona de cría. La cantidad de millones de hectáreas que tiene la cuenca del Salado, la cantidad de lomas buenas que tiene partidos como Castelli, como Lezama, Pila, déjamelo afuera, no quiero ofender a nadie, pero está más complicado, pero Dolores tiene unas lomas espectaculares. Bueno, por supuesto, si te vas a Vidal o por ahí Valcarce, le llamaban cuenca del Salado, son los atrevidos. Pero las partes bajas, quiero decir, no tenés tantos partidos tan buenos donde las lomas te pueden servir para un maíz espectacular, pero también para una pradera de alfalfa que te dé la posibilidad de hacer rollos, o incluso la posibilidad de la invernada, de tirarla un poco más hacia el verano, y ahí encerrás más tarde, si es que encerrás, ¿verdad? ¿Sí, Emanuel? A ver, pregunta para Seba. Sí, una duda que me quedó dando vuelta en la cabeza.
¿Esos resultados que mostraste de corral de inicio son con silo autoconsumo todos? No, no, estos son ensayos de Irene Seconi que están hechos en corrales con las mejores condiciones, digamos. Pero estaría la posibilidad... ¿Eh? No, perdón que te corté. ¿Estaría la posibilidad de hacer ese tipo de corral de inicio con un autoconsumo? Sí, es lo que digamos, es lo que lo que estamos haciendo en general, todo con autoconsumo. El desafío ahí con el autoconsumo es tratar de evitar problemas de acidosis y digamos, y desarrollar dietas para autoconsumo, no solo de los corrales de inicio, sino en general, ¿no? Claro. Espectacular. Nosotros Estaríamos tenemos bastante del tema, pero el desafío es meter una dieta equilibrada o con algo de fibra dentro de la tolvita, o con el mix digamos, con la suficiente, o con la combinación ideal de aditivos para reducir al máximo problemas de acidosis, incluso para restringir algo el consumo, si se pudiese también en este tipo de recrías. Creo que está, digamos, todo el desarrollo que pueda venir en ese sentido de ahora en más, que nosotros estamos trabajando bastante en esa línea, me parece que es lo que se viene, ¿no? Durante unos años nos resistimos bastante a las tolvitas de autoconsumo como nutricionistas, y después porque veníamos con la escuelita del suministro diario y un montón de cosas que sabíamos que era la forma eficiente de lograr buenos corrales. Después la tolvita de autoconsumo nos pasó por arriba, se difundió de una manera increíble, la simplicidad le ganó a la eficiencia, y nosotros tardamos un poco en darnos cuenta de que había que generar tecnología o por lo menos a nivel, no solo a nivel de dieta, sino de manejo, de acostumbramiento, de manejo de la tolva y demás, generar tecnología para mejorar esos sistemas. Es que ganás un nivel de practicidad que llegás a muchos más lugares. Exacto. Te lo consultaba justamente porque mi primera experiencia fue en un campo en Lolén, conoce Darío, cambió abruptamente a los terneros, todas las camadas a partir de que se empezó a hacer, pero bueno, tenía un nivel de infraestructura, que es muy difícil de llevarlo después a campos más chicos. El hecho de poder tener un autoconsumo, cualquier producción chica, mediana, le puede cambiar los números impresionantes. Sí, es la diferencia entre hacerlo y no hacerlo. En muchos campos lo haces porque tenés esa posibilidad, si no, no lo haces. Exacto. No, eso es clave, ya vamos a Matías. Eso me parece que es clave lo que dice Sebastián, y que termina o debe hacer terminar los debates en algún caso. Es un argumento matador. Dice, che, loco, esta es la forma de hacerlo o no hacerlo. Si yo quiero recriar, tengo que destetar anticipadamente mis terneros. ¿Cuál era la opción antes? Vendelo, porque si no tenés un mixer no podés hacer corral de inicio. Bueno, no, ahora se sabe, pero tal como dice Sebastián también, vos tenés que cumplir algunas condiciones y no mandarlos al 90-10 porque era lo que, digamos, 90% maíz, 10% concentrado proteico porque era lo que te gustaba o lo que podía hacer en terminación, porque eso va al próximo que reciba esos terneros, o si vos sos el mismo recriador, no te va a dar un buen resultado, ¿sí? Y ahí yo creo que estamos trabajando mucho en tecnologías que tengan que ver con meter más fibra dentro de las raciones. Inclusive hay veces que vos podés directamente, si uno dice, bueno, yo puedo mezclar cosas en casa, en lugar de ir a niveles muy altos de maíz, metés cascarilla de soja, metés afrechillo de trigo de bajo almidón, o sea, tratás de meter algún ingrediente que diluya la energía, ¿sí? Que baje los niveles de almidón en la dieta, y que mantenga entonces digamos, que tenga la mejor dieta para el objetivo propuesto. Si yo pudiera tener más arveja, por ejemplo, la arveja es un ingrediente que me encanta. Lo que pasa es que tiene un montón de problemas agronómicos previos que me evitan tener mucha más arveja de la que nosotros queremos, pero realmente si hay un ingrediente interesante desde cream feeding en adelante, es la arveja. Pero bueno, tiene sus limitantes agronómicas de suelo, de manejo, de la helada y qué sé yo, que nos limita. Sí, Matías, ¿tenía alguna pregunta? Sí, como estamos hablando de vacas de cría,
a mí me surgió la pregunta del tema de los terneros holando, porque yo en un tambo vi que después de la salida de la estaca mantenían a las terneras y los terneros juntos en la recría, ¿no? Uno de 3 meses a 6 meses de edad y después de 6 meses a 15. Lo que yo notaba es que, o lo que ellos me decían era que los machos, cuando los sacaban a la pastura para engorde y su posterior venta, como una especie de invernar los machos, no convertían kilos. Eso puede ser porque al haber prolongado su estadía en los corrales de recría, tuvieron algún problema de desarrollo ruminal o capacidad para convertir la proteína verde, digamos, en carne. O sea, ¿se puede considerar que no es conveniente dejar mucho tiempo en los corrales de recría los machos holando? Yo creo, bueno, Darío seguro que tiene una opinión con respecto a eso bastante, incluso más elaborada que la mía. Yo creo que sí, que sin duda que parte de eso puede ser el problema. Lo que pasa es que estamos como en una carrera de la simplicidad, ¿no? Y bueno, y en sistemas de leche también está la competencia muy fuerte en el desarrollo de productos cero fibra, ¿no? O de recría cero fibra, en la recría. En la recría de Holando también, incluso para vaquillonas, que vos pensás guardarlas como madre, desarrollo ruminal ahí, me parece que es un tema clave. El tema es que la simplicidad pesa mucho y hay algunos desarrollos que por ahí no sé si están del todo afinados que te permiten esto, tener una dieta simple, que por ahí no ves acidosis, no ves signos clínicos muy marcados, pero que probablemente termines con un animal no del todo preparado para ir después a pastoreo. Capaz que en un novillo de última, no sé si es tan grave, pero en una vaquillona que sí se están recriando ya a corral, por ahí sí que es más preocupante, ¿no? Pero sin duda que algún efecto ahí tenés. No sé, Darío, No, coincido, porque muchos de los trabajos que vemos de recría de vaquillona de lechería, donde siempre como estás más lejos de producir leche con ellas, las dejas en segundo plano y tampoco tienen el nivel de personal calificado que requerirían esas lecherías para la recría. Lo que no tenemos, te decía, eran datos de la productividad de las 3 primeras lactancias de esas hembras sometidas a esos manejos. Entonces, ahí capaz que podríamos tener un poquito más de luz. Lo que te pasa después con el holando macho es que tiene un irrefrenable deseo de crecer, y cuando vos lo sacás a pasto, ¿sí? Ese va a tirar una curva exponencial de crecimiento de hueso y músculo, pero mucho más hueso que músculo en el principio, ¿sí? Que va a hacer que llegue al 7º hilo del alambre. Vos imaginate en altura poner, si yo supero el 7º hilo del alambre con ese holando, mi nivel de terminación, claro, ahí Tayel me dice ponele nombre, ¿sí? Mi nivel de peso final de terminación ya se va de exportación plus, ¿sí? Ya te vas más arriba. Por eso, en muchos de los planteos que trabajás con holando macho, tratás de, no teniendo tecnologías que podemos tener en otros países como México, como Estados Unidos y demás, yo tengo que empezar a darle dieta concentrada y baja en proteína, inclusive desde de más corta edad, ¿sí? Donde ahí tampoco es que les doy mucha chance de irse a pastoreo a ese macho. Seguro que tenés algunos aspectos ruminales, porque de vuelta tampoco los cuidás. Al macho holando siempre en la Liga B, dentro de una lechería, y bueno, tienes razón. O sea que todo lo que... Y tampoco, bueno, ya me voy de tema, pero si partimos de la base que muchísima gente en la lechería le sigue dando 4 litros de leche como si ese fuera una regla, cuando ya hay sobradas tesis de maestría, doctorales, de grado acá en Uruguay, en Estados Unidos, de que 4 litros no cubre los requerimientos de un animalito en recría de lechería, ya partís de una situación muy desfavorable para esos animales, ¿sí? Y guarda que el Holstein, donde nosotros nos demos cuenta que no tenemos suficientes terneros
apuntalar la demanda de carne que tenemos, ya sea para el mercado interno y para el externo, el Holstein pasa a ser también una fuente de crecimiento y de carne muy importante. En Chile es la principal. En Uruguay están metiéndole muchísima inseminación a la vaquilla Holstein. Las cruces. Con cruzas para tratar de mejorarle el cuarto, porque claramente vos ves el cuarto de un holando y es una ave corta. Ves el cuarto de algo cruzado y ya se parece más al cuarto de un animalito de raza británica, ¿verdad? Entonces, guarda que Argentina va a tener que empezar más temprano que tarde a pensar esa parte también, ¿sí? No despreciar para nada cualquier fuente de crecimiento de proteína animal que tengamos. Entiendo. Muchas gracias. Sí, sobre todo, un poco pensando en lo que se viene ahora, digamos, con este cambio de precio y furor en la ganadería, y lo que decías de la invernada en Cuenca del Salado, vemos muy poco panorama de crecimiento de los rodeos, ¿no? Porque ahora la mira está puesta en la recría larga y eso le compite fuertísimo a la cría. Nosotros tenemos casi un 20% de la superficie que es agrícola, donde entra un maíz, una soja, girasol y demás, pero tenemos otro 20%, 15, 20% donde entran verdeos, donde te entra un ryegrass, te entra una avena, te entra una rotación más cuidada, si querés, de media loma abajo, o de agricultura que antes la llamábamos de super riesgo, en donde la invernada la podés hacer perfectamente, ¿no? No vas a lograr una alfalfa ahí, puede ser una invernada corta de invierno, que llegás, qué sé yo, hasta noviembre, diciembre, pero hay un potencial grande ahí y eso lo va a competir fuertísimo a la cría. Y probablemente el ternero siga siendo algo escaso. No sé. Es que desde lo que decís es así, o sea, lo que se ve para adelante es un ciclo biológico que no lo podemos cambiar todavía con tecnología, que es la gestación de la vaca y el tiempo que está, por lo menos 4 meses está la vaca con el ternero después, o sea que sumaste 9 más 4, 13 y 2 o 3 más de servicio, tenés 15, 16 meses que ese estoque rígido, porque ese es el tema. Cuando yo digo, bueno, alegremente vamos a aumentar la carga, cuidado con aumentar la carga en cría por encima de lo que la normalidad exige, porque a vos te llueven 100 milímetros, como llovieron esta semana pasada, y hay muchos campos que se complican muy rápidamente. Si eso te cae en mayo, tenés un problemón para lo que es el momento de preparto y posparto. Mientras que con la recría, si vos aumentaste la carga a través de la recría, dejando una carga más bien moderada en cría, vos vas a tener siempre una forma más rápida de salir y de liberar la carga y que las vacas entonces pasen a los lugares más altos del campo. Entonces, ahí también hay todo un aspecto sistémico a tener en cuenta y por eso también es importante, si bien es lento y vos lo dijiste al principio de la charla, y no puedo estar más de acuerdo con eso, que es que mientras buscamos el objetivo de fondo, que es aumentar la relación ternero-vaca, que sería algo similar a tener mayor destete, yo tengo que trabajar por meterle más kilos a lo que ya logré. Y eso ya estamos un poquitito más para arriba, no tampoco para tirar manteca al techo, pero estamos un poquito levantando. Y eso en parte son las recrías de la Cuenca del Salado, que empezaron a levantar los kilos de salida, porque hay otros lugares donde la recría ya era más larga de por sí. Pero bueno, la verdad que es muy interesante porque esto a mí me da para armar un mini cierre que me pedía Martín y para proponerles una fecha extra de integración, donde ya les dejaría la evaluación a ustedes. Yo creo que todo esto que ustedes han estado viendo y discutiendo con 4 referentes de la talla de los que tuvimos en el curso, lo que más les tiene que hacer pensar, a mi modo de ver, es en la complejidad de los factores y el aspecto sistémico, ¿sí? Cuando uno se concentra en un experimento, claramente está concentrado en algo muy reduccionista, digamos, pone todas las variables tratando de controlarlas y modifica una para
para ver el efecto real de esa variable. Pero cuando vos recibís toda esta información que han ido recibiendo, se dan cuenta que ya no es tan fácil como hacer un experimento. Y pongo fácil entre muchísimas comillas, porque si no, estaría subestimando todos los años de quemarse pestañas y otras cuestiones que hemos tenido, Sebastián, Paula, Martín y la mayoría de ustedes también que han pasado por estas etapas. Pero realmente el aspecto sistémico en un contexto argentino que el largo plazo del lunes que viene siempre nos ha traído un desafío